Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Nos escriben si tienen problemas con el audio en algún momento. Eh, Les doy la bienvenida a la tercera sesión del ciclo de conferencias Culturas Críticas y Poderes Represores, organizado por la Maestría en Estudios Culturales. Soy Mercedes Reategui, docente de la maestría, y hoy tengo el placer de presentar a Mijail Mitrovic, a quien seguro han visto moderar las charlas anteriores, o por ahí en la universidad. Mijail es doctor en antropología por la PUC, es profesor auxiliar en la Facultad de Arte y Diseño y enseña en la maestría de Estudios Culturales en la PUC. Ha publicado varios libros y ensayos sobre la historia social y política del arte en el Perú. La charla de hoy lleva como título El problema de las jerarquías, Marxismo y crítica de arte en Lima, 1975-1984. Antes de darle la palabra a Mijail, solo quería repetir que este es un ciclo de charlas que está en curso, que se extenderá hasta febrero y es parte de la campaña de admisión que tenemos en la Maestría de Estudios Culturales. Vamos a tener algunas conferencias más que se pueden ver en nuestras redes sociales, y también de paso pueden pasar la voz a quienes piensen que pueden estar interesados en la maestría, en llevar su maestría con nosotros en el 2026. Em, Dicho eso, te paso la palabra, Mijail. Gracias. Gracias, Meche. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a quienes han venido a ver la charla. Eh, Esta conferencia fue presentada por primera vez en México en noviembre y la presenté en un simposio de crítica de arte en América Latina en los años 70, 80 y 90. Eh, tiene que ver con una investigación que tengo algunos años realizando sobre empezó como la teoría social del arte en América Latina, que fue un nombre que tuvo un conjunto de esfuerzos de algunos autores como Néstor García Canclini, Mirko Lauer, Juan Hacha, Rita Eder. Desarrollaron una especie de reflexión bastante situada en nuestra región sobre la plástica y fruto de ello hicimos la reedición el año 2023 del libro Crítica de la Artesanía de Mirko Lauer y he publicado algunas cosas sobre García Canclini y sobre la teoría plástica de Lauer, pero faltaba para mí una especie de mirada más general sobre por qué la crítica de arte en Lima se fundamentó en el marxismo durante los 70 y 80, en un momento muy particular donde había una cultura impresa socialista bastante extendida. Entonces, lo que voy a presentar ahora tiene que ver con ello. Es un ensayo que estoy por terminar, así que también la discusión me va a ayudar mucho a pulir el argumento y terminar de escribir. Voy a compartir un PPT y paso a leer. ¿Me avisan si se ve bien? ¿Sí? Ok. El problema de las jerarquías, marxismo y crítica de arte en Lima entre el 75 y el 84. En 1975, el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada otorgó el Premio Nacional de Cultura en categoría Arte al retablista yacuchano Joaquín López Antay. Pese a que se trataba de una figura reconocida en el campo de las artes populares desde su encuentro con los indigenistas en los años 40, el premio suscitó la desaprobación pública de la Asociación de Artistas Plásticos del Perú, la ASPAP, quienes consideraron un despropósito que el retablista, un artesano, sea elevado a la categoría de artista. En su defensa, el historiador marxista Alfonso Castrillón, quien también formó parte del jurado del premio, dijo lo siguiente: López Antay no es un artesano porque no es un repetidor mecánico de modelos. Ha enriquecido una idea sugerida, el retablo, con las creencias y aspiraciones de su pueblo. Es un artista porque tiende a unirse como hombre a los valores universales como lo hace el verdadero artista. Ahí cierro la cita. Además, planteó que las nociones de arte culto y arte popular, ojo que aquí no habla de artesanía, expresan un conflicto entre grupos sociales donde se oponen, cito, los intereses de uno contra los derechos del otro, el poder de uno contra la impotencia de otro. En suma, la oposición entre arte culto y arte popular no es más que el reflejo de la división de clases en nuestra sociedad. Ahí cierro la cita.
Al año siguiente, el 76, empezó a circular el libro Introducción a la pintura peruana del siglo XX de Mirko Lauer, primer esfuerzo sistemático desde el séptimo ensayo de José Carlos Mariátegui por dar cuenta del desarrollo del arte teniendo como telón de fondo la totalidad social peruana en su movimiento histórico, concentrado en la pintura como forma dominante de la plástica, cuya historia responde a la figura, como dice Lauer, de un diálogo cerrado al interior de la cultura dominante. El conflicto visual más reciente que abordó ese libro es aquel que opuso el ancestralismo de Fernando de Cislo, como estaban viéndolo a la izquierda en una pieza llamada La ejecución de Tupac Amaru, contra el pop revolucionario del gobierno militar, como lo están viendo a la derecha, con uno de los muchos afiches que produjo Jesús Ruiz Durán para la Dirección de Promoción y Difusión de la Reforma Agraria. Además, el libro de Lauer aportó a avanzar una sociología marxista del arte, inspirada en los trabajos que Juan Hacha, crítico peruano radicado en México, venía realizando desde mediados de los 70. El libro de Lauer presenta un contrapunto entre la discusión del contenido visual de la pintura peruana, entendida como una ideología en imágenes, esa es la fórmula de Nikos Hadjinicolaou en su libro Historia del Arte y Lucha de Clases, y al mismo tiempo Lauer introdujo el criterio sociológico que Hacha reclamaba para comprender la vida social de las formas artísticas. La noción de mercado plástico, por ejemplo, que usa Lauer en el libro, excede, dice, la simple bolsa de compra y venta de los objetos artísticos para estudiar toda la compleja secuencia de mecanismos que median entre la producción y el consumo, y a los que concurren no solo el productor y el comprador, sino también los medios de comunicación, los críticos, la publicidad y en general todos aquellos mecanismos aparentemente extracomerciales que suelen denominarse vagamente como el mundo del arte. La presencia del público, la influencia del crítico, la influencia del ejemplo de tal o cual artista, etc. Hasta ahí va la cita. En lo que sigue quisiera discutir en qué medida el problema de las categorías abierto, las categorías estéticas abierto por el premio López Santay, pautó el desarrollo de la crítica marxista de la plástica en Lima entre mediados de los años 70 y mediados de los 80. En breve, me interesa mostrar cómo el debate ideológico sobre las nociones de arte, arte popular y artesanía encontró en ese criterio sociológico de Juan Hacha y Lauer una ruta distinta para su tratamiento crítico. No hablaré aquí del papel del marxismo como teoría e ideología operativa para la crítica cultural en general, pues quisiera concentrarme en lo que considero es el principal aporte teórico y metodológico de estos autores, y en mapear cómo sus perspectivas se inscribieron efectivamente en ciertas prácticas culturales. Como dije, el premio a López Santay supuso el debate público sobre las categorías estéticas en el Perú. Esa fundamentación para el dictamen por mayoría simple a favor del artista Joaquín López Santay, ¿no? El documento, tenía un marcado impulso político, porque quería, según lo cito, premiar una forma de expresión representativa que refuerce las conquistas de nuestro campesinado. Sus críticos sostuvieron que ese gesto era populista y que consagraba una forma colonial, el retablo, que para ellos no había cambiado nada desde los tiempos de la dominación española. Ciertamente, el retablo es una forma colonial, pero López Santay había sido el impulsor del, comillas, renacimiento del retablo desde los años 40, ahora como objeto profano o comercial y cargado de representaciones de la vida social de Huamanga, como lo sostuvo Arguedas. Aunque los críticos tenían razón en el origen histórico del retablo, erraban en no reconocer que estos, así como las tablas de Sargua, la cerámica andina y los mates burilados, habían atravesado procesos intensos de modernización que en algunos casos trasladaron los objetos desde el aura del ritual o de la religión hacia las del arte y la artesanía. Pero los defensores del premio también situaron su defensa en un terreno bastante abstracto. Ante las críticas, optaron por construir la imagen de López Santay como un artista popular que, según el dictamen, resiste los halagos de la sociedad de consumo y expresa el mundo campesino, y cuyo valor no está en haber llevado una forma colonial a volverse un registro de la modernización, sino en aparecer como un heredero de la grandeza de la plástica precolombina. Es decir, la perspectiva de Castrillón estaba más interesada en defender un símbolo de lo popular, como lo planteó críticamente Lauer,
que en defender a López Antay como un productor legitimado ya por varias décadas en el campo cultural peruano. Por ello, la defensa del premio se ubica en ese nivel abstracto donde se trata de alejar al retablista de la artesanía como categoría menor, donde prima la repetición y no la invención, la reproducción y no la originalidad. Para Castrillón, el verdadero arte popular tiene, dice, raíces culturales auténticas y este se aleja del kitsch. Además, dice, propongo para el arte derivado del popular, vaciado de sus contenidos ancestrales y objeto de consumo en el mercado turístico, la denominación de artesanía pseudo-artística. Cierro la cita. Todo el valor que estas ideas tienen frente a la historia del arte tradicional merece ser reconocido. Pero hay que volver a preguntar qué marxismo es este, para el cual existen nociones a priorísticas como arte y que nos presenta la lucha de clases como un asunto puramente simbólico que no nos lleva a pensar en las situaciones materiales de las que provienen estos objetos. Castrillón es parte del gran consenso del siglo XX que toma el mercado como algo nocivo para el arte y también pensó que la artesanía, lo que llamaba artesanía, era una forma deshabitada, como lo decía Fernando de Cislo, es decir, una forma que ha perdido su verdadero contenido social. Tanto el arte como el arte popular, entonces, preservarían vivo ese contenido, contra la degradación del objeto tradicional convertido en mercancía. De ese modo, el marxismo de Castrillón definía una imagen general de las clases sociales, de sus gustos y de sus intereses estéticos, pero no descendía a examinar la economía política de la plástica, esbozada por Lauer en su libro sobre la pintura y explorada por él en su Crítica de la Artesanía de 1982 y por Francisco Stasny en su libro Las Artes Populares del Perú del 81, del año anterior. Ambos libros pueden ser entendidos como respuestas a la polémica suscitada por el premio de 1975. En las portadas de ambos ya se advierten diferencias sustantivas. Mientras que Stasny optó por un diseño inspirado en la iconografía de los mates burilados de Huancayo, Lauer presenta un dibujo del artista Esther Weinstein, quien venía desarrollando instalaciones donde confluían la estética de las barriadas urbanas con el paisaje del desierto como lugar que guarda los secretos arqueológicos del mundo precolombino. Stasny planteó ir más allá del debate sobre las categorías adecuadas para el retablista y abordar las artes populares como un problema histórico. Los objetos así rotulados encierran, lo cito, a la vez expresiones de profundo aliento creativo y vacuidad decorativa, y puro juego ornamental, formas sutiles y toscas, vigor de contenido y vacuidad decorativa, virtuosidad técnica e ingenuidad de ejecución, repetición convencional de modelos establecidos e improvisaciones inesperadas. Es decir, el arte popular es una categoría contradictoria y como tal debe ser examinada. Para ello, Stasny planteará que el criterio básico para aproximarnos a dichos objetos es lo que llamaba la predominancia de los usuarios, pues el consumo, para él, determina el carácter popular o elitista de un objeto. Lo cito. El factor determinante que establece el carácter de una expresión artística no es el origen social del artista que la produce, sino la situación de aquellos que la usufructúan. Aunque parezca paradójico, son los usuarios de una forma artística quienes determinan en último término si un objeto es o no popular. Ahí cierro la cita. Para Stasny es importante reconocer que aunque los orígenes del grueso de la plástica que hoy llamamos tradicional puedan ser rastreados en el pasado precolombino, en cuanto a artes populares, es decir, lo cito, como expresión estética y simbólica de los grupos de las bajas esferas sociales, su trayectoria abarca apenas los últimos 2 siglos. Eso a mí me parece fundamental, haciendo un breve desvío, para pensar cómo formas que normalmente se narran como si fuesen antiquísimas, ancestrales, como los mates burilados, realmente perdemos mucho si es que partimos de la hipótesis de la gran continuidad cultural, porque el hecho de que se decoren calabazas se ha hecho básicamente en todo el mundo, y no examinamos más concretamente
cómo lo que hoy llamamos mates burilados descienden no de lo de Nazca, ¿no? Sino del proceso de producción de mates ornamentados con flores durante la colonia, que abrió la puerta a que se vuelvan soportes para representaciones sociales. ¿Ya? Pero eso es otro tema. Pero a eso voy con que Stasny está resituando la categoría arte popular como un problema histórico. Así, dice Stasny, las artes populares nos hablan en un lenguaje propio, pero cuyo vocabulario está conformado por palabras del sistema occidental. Artes populares serían entonces formas culturales surgidas en el tránsito de la colonia a la república, y su variedad se define entre los objetos para los señores terratenientes y burgueses provincianos, los objetos propiamente campesinos y aquellos nuevos que, usando ciertas formas o repertorios visuales de esas formas más históricas, ahora se orientan a la demanda turística. Todo ello entra en el concepto de arte popular que Stasny avanza. Para entender el origen histórico de estas formas, retablos, mates burilados, textiles, cruces, pintura mural in situ o portátil, cerámica vidriada, etc., hay que entender sus condiciones sociales de producción, distribución y consumo. De ahí que el libro de Stasny pueda ser entendido como una respuesta sociológica e histórica al debate de las categorías antes reseñado, ¿no? Que fue suscitado por el premio López Santay. En paralelo a esto, Lauer desarrolló una investigación sobre la noción de artesanía, que buscó responder a ese curioso consenso entre defensores y críticos de López Santay, que convenían en que la noción de artesanía es una categoría subalterna, degradada, marcada por su proximidad con la mercancía. Para ello, Lauer combinó dos planteamientos teórico-metodológicos. En primer lugar, estudiar la base productiva, o lo que llamaba el soporte material de los objetos llamados artesanales, reconociendo, dice, que la producción plástica a la que nos referimos, como artesanías, todavía existe entre el campesinado, en sus comunidades, vinculada a sus creencias, a su identidad y a las fuerzas productivas que caracterizan ese ámbito. Pero al mismo tiempo existe entre los artistas y los proletarios urbanos, los burgueses y los turistas, en las ciudades y los aeropuertos, participando de los máximos esfuerzos de modernidad y objetivación de la cultura dominante. Ahí cierro la cita. Lauer reconoce entonces que estos objetos provienen de diversas situaciones productivas y circulan por mercados donde distintos actores sociales le imprimirán criterios valorativos diversos. Las artesanías serán, dice, arte para el nacionalismo, industria para el desarrollismo, virtual materia prima para los comerciantes, o a su vez no arte para los intereses del sistema artístico de cada país, artesanía, nuevamente, para los comerciantes, o factor de identidad nacional para el populismo. Hay un juego de perspectivas alrededor de un conjunto estable de objetos, donde ese mismo objeto significa distintas cosas, dependiendo de la actividad, de la extracción de clase, de la posición ideológica que los actores sociales asuman. ¿Mm? Todo esto parte entonces de asumir además un segundo criterio que es la primacía de la producción para estudiar la plástica. A diferencia de Stasny, que plantea el consumo, Lauer se vuelca a la producción. ¿Por qué? Dice Lauer. Cada forma particular de producir determina un tipo específico de existencia social de la producción plástica y una particular configuración de sus elementos. Cada momento histórico supone una manera particular de producir, de donde se desprende la dificultad existente en el manejo de una secuencia cronológica independiente de las determinaciones de lo social en todos sus aspectos. Aquí estamos ante un marxismo más preciso que no parte de asumir a las clases sociales como grupos ya expresados en objetos que de antemano están clasificados como cultos o populares, sino que estudia los productos y sus productores. Frente a la premisa de Castrillón de una cultura dominante y otra dominada, y al mismo tiempo frente al problema de la teoría de Juan Hacha, que nunca incorporó las clases sociales como un factor importante de análisis, sino que él hablaba solo de estratos socioeconómicos de una forma muy vaga. En Lauer se trata de llegar a comprender cómo se estructuran los objetos a partir de sus determinaciones socioeconómicas e ideológicas,
las mismas que las nociones de soporte material y representación, que es su propuesta conceptual en su teoría del objeto plástico, condensan a nivel teórico. Entonces, ahí tenemos dos respuestas a la discusión sobre las categorías. Pero Lauer desarrolla una respuesta más precisa todavía, ¿no?, a el problema de las categorías estéticas en general. Siguiendo al joven situacionista Mario Perniola, Lauer va a plantear la necesidad de realizar una crítica de la categoría arte, entendida como una categoría histórica e ideológica. De ahí que Crítica de la Artesanía, su libro, se haya situado, dice, en el terreno de la teoría y el método de los estudios sociales de la plástica, que luego fueron rotulados como teoría social del arte por él y Rita Eder en el libro que sacó la UNAM el año 86. Y lo que quiere hacer este libro es establecer críticamente el lugar asignado a la plástica no artística en este continente, las bases filosóficas de la diferenciación entre arte y no arte, y la manera como ellas se prolongan en la estética marxista y ocupan de ese modo, colonizándolo, un posible espacio de crítica radical de la relación arte-no arte. Y esto me parece fundamental. A diferencia del grueso de discusiones a nivel latinoamericano, donde lo que se discutía era qué es o qué puede ser considerado como arte, la línea de Lauer en esta lectura de la crítica de Mario Perniola, ¿no?, en su libro La alienación artística, que hasta ahora no ha sido traducido al español, eh, lo que recupera es la sugerencia de Perniola de que hace falta entender la categoría arte como una categoría histórica. Es decir, no seguir hundiéndonos en el imaginario filosófico tradicional donde se dice que el arte viene de la tecné griega y de la ars latina y que es un concepto transhistórico y que siempre ha acompañado la humanidad, ¿no?, desde las cavernas en adelante, sino asumir que la noción de arte que tenemos el día de hoy en el mundo moderno es un producto histórico del Renacimiento y que tuvo un proceso de expansión conforme el capitalismo se expandió desde sus etapas coloniales, imperiales, hasta el día de hoy. Y es un proceso continuo y que sigue en curso. En esa línea, dijeron entonces Lauer y Eder, el concepto mismo de arte no se define originalmente entre nosotros en América Latina por diferenciación con las actividades científicas, como se puede discutir desde cierto ángulo en el caso europeo, sino por diferenciación respecto de la plástica de los sectores y de las culturas dominados. Un hecho importante en esta particular constitución de lo artístico es que no se da sobre la desaparición de lo preartístico en la historia, como sucede en Europa, sino con base en una diferenciación, guión, articulación con lo artesanal, siempre dentro de los marcos de la dimensión del conflicto existente en sociedades pluriculturales y pluriclasistas. Entonces, para Castrillón, el problema de las categorías estéticas se resolvía en un reconocimiento de que las distintas clases sociales tienen expresiones culturales distintas y había que rechazar cualquier jerarquía que él llamaba arbitraria, ¿no? Cuando introduce la noción de arbitrariedad, uno se lleva la impresión de que si es que uno deja de pensar de esta manera, entonces deja de caer en la arbitrariedad. Y por tanto, corrige lo que está mal en nuestra apreciación de los objetos culturales. El problema con ello es que está eliminando de un porrazo que la institución arte, como lo dicen Lauer y Eder, tiene más o menos 500 años de desarrollo, distintas etapas en su desarrollo. Eso es algo que intenté explorar en el libro Arte, Ideología y Nación, que saqué en el último julio. Y además está considerando, como pasa muchas veces en el debate en las ciencias sociales sobre las categorías estéticas, que si es que nosotros, como investigadores, intelectuales o como público, dejamos de pensar en términos de arte y artesanía y llamamos a todo arte, entonces se resuelve el problema. Pero hay una estructura institucional, material, hay mercados, ¿no? Hay procesos concretos que hacen que no todo dependa de nuestro punto de vista y si es que consideramos que si algo es arbitrario, dejamos de discutirlo. Desde la teoría social de la plástica, como Lauer prefirió llamarla, antes que rechazar las jerarquías,
Se trata de comprender su génesis histórico-social y tras ello discutir por qué se encuentran estas categorías jerarquizadas, a qué ideologías responde esta jerarquización y a qué intereses sirve ese orden de las categorías estéticas. Además de abrir un campo aún poco desarrollado para el estudio de la operatividad histórica de estas categorías, estas ideas tuvieron un curioso impacto en la producción artística, específicamente hablando. En Arte al Paso, la única exhibición del taller EPS Huayco en mayo de 1980, en la Galería Fórum de Miraflores, las paredes estaban llenas de citas de la teoría social del arte. Fragmentos de Castrillón, Lauer, Hacha, Hagi Nicolao, entre otros, rodeaban la enorme pintura de unas salchipapas hecha con latas de leche Gloria y se intercalaban con los grabados que el grupo Huayco imprimió en su taller de serigrafía. Acá estamos viendo, bueno, la hoja de contacto de las fotos que Mariela Gois, que hace poco falleció, desarrolló, tomó esa noche en la inauguración, ella muy amiga de Lauer y del grupo en general, y eso nos ha permitido reconstruir cómo era la instalación con más precisión. En su conjunto, la muestra hacía patente el interés de la vanguardia artística limeña en aproximarse al mundo popular urbano. La hoja de contacto de esas fotografías muestra varias vistas del día de la inauguración que acabamos de ver. ¿Qué papel cumplían estas ideas en la exhibición? Esa noche circuló entre la concurrencia un volante donde Lauer ofreció algunas ideas para comprender el trabajo de Huayco, lo que podríamos llamar hoy un texto curatorial. Pero las citas en la pared hay que verlas como parte de la propia obra, como parte de la instalación. Un mes antes de la única exposición de Huayco en una galería, Sendero Luminoso empezó la guerra contra un Estado que al mismo tiempo volvió a organizar elecciones después de 12 años, con Fernando Belaúnde retornando al poder tras el gobierno militar. Huayco representan una línea del arte socialista distinta a la gráfica política que, por ejemplo, Félix Rebolledo y algunas colectividades de arte realista venían desplegando desde mediados de los 70. Una gráfica que en buena cuenta fue dejada de lado por la crítica marxista de la época inclusive, que veía esta gráfica como demasiado tradicional. A la izquierda están viendo un grabado de Félix Rebolledo, justamente en apoyo a la toma de la fábrica Conel por parte de las obreras de Conel. A la derecha están viendo el grabado Algo va a pasar de Juan Javier, que lo vieron antes en alguna de las hojas de las fotografías de Mariela Gois en su exhibición por primera vez en la Galería Forum. Más bien, la entrada en escena del crítico Gustavo Buntix, quien usaba el seudónimo de Sebastián Gris en esos años, da cuenta de otro modo de desarrollar las ideas de Castrillón y Lauer, al prestar atención al mismo tiempo a la neovanguardia de Huayco, al arte conceptual y a la cultura popular urbana. Esa perspectiva nueva se difundió en revistas como Sociedad y Política y Hueso Húmero, pero es Utópicos, una revista que salió entre el 82 y el 84, dirigida por Castrillón y editada por Buntix, la que condensa esa herencia de los 70 y difunde una perspectiva radical que, inspirada en la crítica de la categoría arte de Lauer, reflexiona sobre la necesidad de superar aquella noción. En el 84, en el último número de la revista, encontramos una suerte de manifiesto de Buntix que voy a citar en extenso. No se trata ya de redefinir, sino de desnaturalizar el arte, contribuir a su efectiva liquidación, atentando contra el conglomerado social que hace posible su existencia separada de la realidad. Pues toda práctica ideológico-sensitiva puesta sobre un soporte físico, lienzo o pedestal, por citar dos ejemplos convencionales, no conduce sino hacia la reconciliación de las formas bajo el capitalismo. El arte también se apoya en la compleja trama de relaciones sociales y económicas que en última instancia hace posible el universo segregado de la representación. Hoy es ya evidente que para ser efectiva, la negación del soporte físico debe integrarse a la subversión de aquel amplio soporte social que le da origen. En esta tarea, en este desbordar los límites entre vida material y cultura, que se nos revela una labor creativa y un camino propio de retorno al marxismo crítico. El texto llama a desbordar los límites, una idea que en ese entonces
no apuntaba a expandir la noción de arte para incluir en ella objetos antes negados o discriminados, sino que negaba la noción de arte. Y al final de la revista vemos, como lo ven a la izquierda, guardafangos de camiones en la carretera central, como objetos populares donde una nueva iconografía, en tránsito, como lo dice el texto, entre la imagen campesina y la nueva cultura de masas que incorpora al migrante, se exhibe. Ese sería un soporte democrático, donde esa creatividad visual ya no está en los confines del sistema del arte ni dentro de la categoría arte, en cuanto tal. Pero notemos que la revista también incorpora viñetas de desaparecidos dibujadas por Jesús Ruiz Durante, como lo ven a la derecha. Esas mismas viñetas aparecieron en el afiche de la instalación de Por el Derecho a la Vida, primera exhibición donde un grupo de artistas buscó llamar la atención sobre el creciente número de desapariciones en medio del conflicto armado. Esa exhibición fue el 85. La revista salió meses antes. El contraste entre esta mujer campesina a la izquierda, que llama a participar en la revolución militar a inicios de los 70, y esta otra campesina muda y objetivada como una víctima, ambas diseñadas por Jesús Ruiz Durant, marca visualmente el auge y declive de un cierto momento utópico en la visualidad peruana. Del mismo modo, esa vitalidad propia de la gráfica de los 70, que se prolongó hasta Huayco, cederá ante una nueva situación política, en los 80, donde va a primar la imagen de la muerte, como lo condensa la carpeta negra del taller NN en 1988, aquí contrastada con la gráfica militarista de Sendero Luminoso. A la derecha ven una foto de Ernesto Jiménez, profesor en San Marcos, que tomó esta fotografía de forma clandestina en medio de una manifestación de senderistas que estaban haciendo un despliegue de afiches ante cámaras de prensa internacional en el campus de San Marcos. Así, con estos procesos, las condiciones para el ejercicio de una crítica cultural marxista en el Perú habían cambiado considerablemente para fines de los años 80. Pero eso es motivo de otra discusión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mijail. Ahora tenemos un tiempo para preguntas o comentarios. Está habilitado el audio para las intervenciones. Si alguien gusta de participar, podría alzar la mano para ir por orden. También pueden mandar sus preguntas por el chat. Mm, Bien, quizás mientras esperamos esas preguntas, me mando tengo varias, pero voy a hacer una corta por ahora. Eh, em, Mijail, yo quizás te quisiera preguntar bueno, sé que es una historia más larga de transformaciones, em, por la herencia de la crítica marxista del arte en los noventas en adelante, ¿no? Dado que tu charla termina ahí más o menos y al final presentas de manera muy evocativa estas gráficas en movilizaciones vinculadas a Sendero Luminoso y a, digamos, a las transformaciones de, de las visualidades en los 80s con la carpeta negra. Y quisiera preguntarte por quizás podemos hablar un poco más de la herencia, ¿no? De la crítica empresarial del arte más adelante. Quizás te quisiera preguntar por ese momento exacto, ¿no? Porque presentaste las imágenes, pero me quedó la curiosidad del diálogo de estos críticos en ese momento. Porque la última publicación que mencionas es Utópicos, ¿no? Y ahí hay una mención que me llama mucho la atención, de una invitación a desbordar los límites, ¿no? Cuando ahí lo que termina pasando es otra cosa. Entonces quería preguntarte por si en ese momento existió, ya entrando, ¿no?, en los noventas o en ese momento álgido de los ochentas, si había un diálogo entre Lauer, Buntix, Castrillón, ¿no?, acerca de lo que estaba pasando ahí y cómo ellos veían la situación respecto a la crítica de artes. Bien, gracias. Digamos que eh, dentro de la línea que he trazado ahora,
que quisiera distinguir dos momentos, que si no quedó demasiado enfático eso. El planteamiento de Lauer, Hacha y toda la línea anterior de la teoría social de la plástica, no necesariamente era un planteamiento teórico que esté demasiado interesado en volverse la justificación de un tipo de práctica artística. Y eso me parece bien importante marcarlo. Era un programa de investigación, ¿no? Planteando una cierta distancia entre lo que podríamos llamar una función curatorial, que el día de hoy se entiende como, bueno, acompañar procesos productivos de artistas, de creación y tal. Entonces, Buntix tiene una lectura muy particular de esa teoría, que es la que quise expresar con esa cita del 84. Y a diferencia de esos otros críticos, Buntix iba a desarrollar un programa curatorial. Mm. El año 84, el mismo año que hace este llamado a desbordar los límites, hace una exhibición en la sala de la Municipalidad de Miraflores, que luego se llamó Luis Miro Quesada Garland, sobre la vanguardia de los años 60, como él la llamó por primera vez, ¿no? El arte pop de los 60, Teresa Burga, el grupo Arte Nuevo, Víctor Delfín, Jesús Ruiz Durán, Emilio Hernández Saavedra, etc. Y de ahí en más, como él mismo lo plantea en su proyecto actual Micromuseo, desde el 84 ha tenido un proyecto curatorial de colección y de curaduría. Entonces, la figura para pensar cómo estas ideas van a entrar a ser factores, digamos, internos al mundo del arte, yo creo que está en examinar mejor esa trayectoria de Buntix, quién va a ser muy cercano al taller NN, quién va a escribir sobre ellos y quién va a prolongar esta perspectiva hacia los años 90. Ahorita no me he detenido en textos del propio Gustavo, como el texto sobre eh, lo que pasa después de Huayco, cuando termina Huayco, que salió en el número 1 de Márgenes el año 87. Hay toda una línea ahí que seguir trabajando, digamos, ¿no? Pero sí me parece que hasta el 84 es que podemos marcar dos momentos bastante claros en términos de un proyecto de investigación y un programa y una perspectiva que surge en respuesta al proyecto, al premio López Santay, y un segundo momento que se va a seguir prolongando hacia adelante, que es cuando todo esto se convierte más en un discurso curatorial. Al mismo tiempo, a nivel regional, el año 86 Ticio Escobar publica El mito del arte y el mito del pueblo, un libro que mucha gente piensa que tiene que ver con la teoría social de la plástica, de García Canclini, Lauer, Hacha, pero que en verdad está mucho más vinculada con lo que va a ser la discusión posmoderna sobre la relación entre arte y artesanía. ¿Sí? Creo que lo que pasa en los 90, cuando a nivel regional aparece el volumen Beyond the Fantastic de Gerardo Mosquera, es que todo esto que se venía discutiendo sobre el programa de investigación, la crítica del arte como categoría histórica, se disuelve un poco con la discusión posmoderna, ¿no? Y en la crítica cultural local, yo creo que después del 2000, después de la coyuntura de la caída de Fujimori y tal, ya se desarticulan estas ideas, ya no tienen mayor continuidad, ¿no? Igual que, bueno, la muerte de Roberto Miro Quesada del año 90, a quien no he mencionado hoy, también marca el momento del fin de una cierta manera de pensar cómo seguir desde el marxismo la producción cultural en su sentido amplio en la coyuntura inmediata, ¿no? Hacer crítica de diario, de revista, hablando de exposiciones, hablando de obras de teatro, etcétera. Pero por ahí pondría las cosas. El proyecto de la teoría social de la plástica fue dejado de lado desde fines de los 80 en adelante y luego lo que tenemos es un debate que se volvió a meter dentro del mundo de la curaduría, del discurso sobre lo artístico, que lo que quiere es expandir la noción de lo artístico, ya no cuestionando esa premisa que Claro. Perniola y Lauer cuestionan mucho, ¿no? Sea, es bien duro y a mucha gente también le cuesta asumir la perspectiva de Pernod y Lauer porque lo que significa es que podemos estar contentos con ver que el mundo del arte se diversifica y que se integran objetos de mucho valor que antes eran negados, y eso es en un sentido un avance. Pero la premisa de Perniola cuando era situacionista era, coge la categoría arte en cualquier momento de la historia y más que preguntar cómo se abrió, qué dejó que entre, lo que tienes que preguntar es qué mundo está dominando. Hasta dónde ha expandido sus dominios una noción que es previa al auge histórico de la burguesía, pero que la ha acompañado en su dominio y expansión mundial, ¿no? Entonces sí, es una perspectiva bien pesada, digamos. Sí. Bien, gracias. A ver, no quiero proseguir sin
dejar de lado a quien quiera hacer una pregunta, comentario. Tienen el micro abierto. Ahí está. Adrián. Sí, Adrián, adelante. Hola, Mijail, ¿qué tal? Hola. Yo quería preguntarte si estas teorizaciones, estas discusiones sobre el arte, ¿no?, en el Perú han tenido cierto impacto en cómo el Estado mismo está, digamos, operando, ¿no?, con la noción misma del arte, digamos, ¿no? Porque el Estado entiende de una manera distinta, o si más bien estas discusiones se han mantenido un circuito más bien independiente respecto del sector público, digamos, de la acción del Estado. Eso sería mi pregunta en esta época, ¿no? Justamente. Bacán. Mira, el planteamiento marxista no ha tenido mucho impacto en relación a las políticas culturales, desde entonces hasta ahora. Lo que sí es interesante es pensar cómo lo que el Estado actual sí ha asumido es una cierta manera de entender el premio López Santay como un antecedente importante de la acción del Míncul en particular. Una cosa que para mí fue muy importante en mi investigación doctoral sobre los mates burilados fue ver que había una cosa que era muy graciosa, que es que prácticamente en el Perú tenemos un ministerio que trata a ciertos productores como artesanos y utiliza esa noción sin problema y la entiende como un bien sociocultural que puede o no tener capacidad para generar, digamos, el valor agregado de la identidad, de lo simbólico, o también puede ser una mercancía hecha a mano, digamos. Y tenemos eso en el MINCETUR, mientras que el MINCUL es como el Ministerio del Arte Popular, en el sentido de las categorías estéticas. El arte popular tal como lo entendían en los 70 Castillón y todo el universo del Premio López Santay. Es decir, el universo que tiene un intento, un espacio que preservar, donde les da mucho miedo la noción de mercantilización, donde no quieren que los objetos pierdan su tradicionalidad. Y es un aparato que lo que hace es intentar justamente distinguir, como se hace en la Feria Rural entre productores que se puede certificar su tradicionalidad y aquellos que están hundiéndose y vendiéndose al mercado, ¿no? Entonces, allí, en esa distinción ministerial, sí que hay una lectura sobre el premio López Santay. Lo curioso es que el Premio Nacional Amauta de la Artesanía Peruana también se entrega en nombre del premio López Santay y lo hace el MINCETUR. Entonces hay como una cosa ahí. Pero lo interesante es que, y en el mundo del arte contemporáneo, en los museos, en las galerías, también se piensa, y he escuchado a algunas personas decir que después del debate sobre López Santay, no hay distinciones entre arte y artesanía. Y eso nuevamente suena muy bien, queda muy bien con el público, pero en la práctica son prácticas productivas distintas, que ello no significa que no puede uno encontrar valor, inclusive puede encontrar mayor valor en las prácticas llamadas artesanales. O sea, fíjense los precios de cierta producción de artesanos rotulados así y los circuitos internacionales de venta, como por ejemplo los circuitos de artesanía indígena el día de hoy, y van a ver que hay mercados donde las cosas cuestan mucho más que el grueso del mundo del mercado del arte contemporáneo. Entonces, estamos hablando de un debate bastante más profundo que no hemos tenido porque ha primado una versión muy bien intencionada de lo que significa el premio López Santay. Entonces, bueno, ahí hay una cosa a seguir discutiendo que tiene que ver con en qué medida esa historia del gesto del gobierno militar hoy se ha reinscrito, digamos, como un antecedente, en verdad, para que cada espacio no, ministerial o el mundo del arte tengan su propia lectura y piensen eh, que ya realmente no vale mucho la pena ni discutir este asunto. Ahí el marxismo de Lauer en particular me parece en esa época que planteaba una alternativa muy buena, ¿no? Que era, vamos un paso atrás, ¿no? Examinemos sistemas productivos, examinemos mercados, examinemos productores, examinemos circuitos ideológicos. Y después entremos en la discusión de cómo mejorar, ¿no?, la distribución, ¿no?, del valor, ¿no?, del reconocimiento y tal, pero partiendo de la realidad, no partiendo de los intereses de los intelectuales, digamos, ¿no? Por ahí lo veo. Muchas gracias, Miguel. Buenísima la exposición. Gracias, Adrián, por la intervención. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Eh, Quizás una o dos para ir cerrando la conversación.
También recuerden que pueden escribir sus preguntas. Em, Mientras alguien se anima, quizás quisiera complementar la respuesta de Mijail. Cuando te escuché hablar sobre esa oposición entre Castrillón y Lauer acerca de las jerarquías, pensé exactamente en el problema del arte amazónico, ¿no? Ahora. Ujú. Entonces tenemos, por ejemplo, Castrillón critica la existencia, la sola existencia de jerarquías de una forma declarativa, ¿no? Como existen y no deben existir, entonces no debemos hacer que existan. ¿Ya? Mientras que por otro lado, Lauer se aproxima a las jerarquías de otra manera, ¿no? Proponiendo como algún tipo de historicidad de las instituciones, etcétera. Entonces, cuando lo presenté, pensé en el caso del arte masónico y cómo este es un problema hasta ahora, ¿no? Y porque vemos que la crítica ni siquiera ha elaborado herramientas remotamente cercano a ello para abordar este desarrollo reciente y esa expansión de este mercado, ¿no? Y sus conexiones y enclaves internacionales. A propósito de ello, la visita reciente de Claire Bishop al Perú fue un momento interesante, ¿no? Donde hacía una crítica a cierto tipo de ancestralismos y dijo algo que a mí me interesó mucho alrededor de que hay tipos de ancestros, ¿no? Y dijo en inglés que bueno, sí, hay ancestros que también pueden ser rubbish ancestors, ¿no? Eh, digamos que quizás por ahí hay salvando la caricatura, un intento de crear también herramientas de crítica para estas situaciones, pero que son como muy mínimos. Entonces por ahí creo que podemos salvar la contribución de Lauer, ¿no? A cómo esa acción declarativa de Castrillón no es suficiente y más bien ensombrece mucho de la producción plástica. De acuerdo, o sea, pero por eso me parece importante haber marcado la idea de que por algo es que Lauer opta por hablar de plástica, porque la plástica es mucho más amplia que lo que llamamos arte, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo cuando hablo de la teoría del objeto plástico de Lauer, es que un objeto plástico es un amuleto que uno tiene y que uno construye una relación significante con ese objeto, porque es un objeto al que digamos, le atribuimos una capacidad simbólica. Tenemos objetos socialmente reconocidos con esa capacidad simbólica, como los objetos llamados artísticos, los objetos religiosos o devocionales, los objetos del ritual en general. Entonces, la plástica es mucho más amplia, ¿no? El diseño está vinculado o lo que llamamos diseño, también tiene en muchos casos una resolución, una materialización plástica. Entonces, hacer una teoría de la plástica es una teoría mucho más amplia que una teoría del arte, ¿no? Y podemos empezar a pensar cómo ciertos objetos que no están marcados por una categoría estética llegan a estarlo, ¿no? Lo que me interesó en el caso de los mates burilados fue precisamente eso, como un objeto que tenía una circulación en el universo regional del Valle del Mantaro, ¿no? De Huamanga hasta Jauja, eh, tuvo toda esa existencia por décadas sin que nadie se tuviese que preocupar si era arte o artesanía, era un objeto decorativo, un objeto para los terratenientes durante muchas décadas, luego para una naciente clase media, y en un cierto momento llegó a ser un objeto producido por campesinos, ¿no? Pero no fue hasta 1929 que el objeto fue llamado arte popular, ¿no? Antes hay algunas menciones no programáticas, digamos, del concepto, simplemente las artes de Ayacucho, los objetos hechos a mano de Ayacucho, en algunas muestras alrededor del centenario. Pero el 29 José Sabogal le dio el Estatuto de Arte Popular e inauguró una categoría estética, con un proyecto ideológico, con un programa importado, además de su manera de mirar la Revolución Mexicana. Entonces, lo que creo es que la perspectiva de Lauer permite que estudiemos cómo los objetos se vuelven objetos categorizados estéticamente y qué implica. Que a eso, así quería llegar a lo que planteaba sobre el arte amazónico. Justo estoy organizando, digamos, un pequeño ensayo sobre comparando cuánto tiempo tomó que la plástica andina entre a la categoría de arte, ¿no? Justamente a partir del ensayo del 29 de Sabogal en Amauta, que fue fundacional, que es los mates y el yarabí. Y comparando cómo esa trayectoria, que es una trayectoria no porque un intelectual vino y dijo que era arte popular, sino que inauguró una forma de coleccionismo estatal y privado,
que organizó sucesivas discusiones conceptuales a partir de estos objetos notables que eran los mates y los retablos, todo el universo que coleccionó la Peña Pancho Fierro, Arguedas durante mucho tiempo ahí también metido en el debate. Como todo eso fue un proceso que tomó algunas décadas y el día de hoy, en relación con la plástica amazónica, indígena o no, estamos teniendo un proceso similar, un poco más corto en términos de décadas, pero no estamos discutiendo cuáles son los efectos socioeconómicos y culturales que trae ese proceso de introducción de las plásticas amazónicas a los espacios del arte y de la artesanía. Hemos tenido hace poco el debate sobre la Bienal de Venecia que ganó el proyecto de Sara Flores, ¿no? Con Isela Coyo como curadora. Hemos tenido la respuesta a esa discusión que hizo Alfredo Villar, quien antes había tenido la edición anterior, un proyecto con Olinda Silvano. El debate ha sido un poco entre artistas, entre personas ya reconocidas por el mundo del arte como artistas. Y una pregunta que nos hacíamos en un seminario que di en la maestría justamente este semestre que pasó es, bueno, ok, están Olinda Silvano y están Sara Flores. ¿Qué pasa con las muchas mujeres shipivas que producen también distintas formas de la plástica shipiba? O sea, ese efecto de reconocimiento de ciertas productoras se hace en detrimento de otras. Algunas van a ser artistas para el mundo del arte y se va a trazar una diferencia entre ellas y las que producen fuera del mundo del arte. Esos efectos fueron los mismos que vimos en el mundo andino durante las largas décadas del siglo XX, ¿no? Entonces, no estamos discutiendo en esos términos y me parece que la lectura de Lauer, la teoría de Lauer, habilita tener esa discusión de nuevo, que es recuperar qué pasa con las condiciones socioeconómicas detrás de estas discusiones estéticas. El día de hoy el mundo de la plástica indígena amazónica en el mundo del arte se discute casi que como pura cosmovisión, como si no fuesen objetos, que tienen determinaciones en tanto objetos, como si no fuesen objetos que se mercantilizan y que hay que analizar sus mercados, la construcción de su valor. Pero no, estamos ante objetos que, claro, cuando, digamos, sumas la perspectiva de colonial, la discusión sobre las ontologías indígenas, la idea de los pluriversos, y etcétera, que hoy día están muy de moda en el mundo del arte, curiosamente, cuando en la academia se les ha discutido mucho, y yo creo que ya no estamos tanto en ese momento, ¿no? Ujú. El día de hoy en el mundo del arte son las nociones con las que esos objetos circulan. Entonces me parece que, bueno, que la teoría marxista de Lauer nos ayuda a aguar un poco la fiesta, pero para bien, en el sentido de que para recuperar una discusión que está pensando un poco más allá de una o dos personas y de contentarnos con el reconocimiento de pocos y pensar cómo sigue siendo la plástica un problema de muchos, ¿no? Al menos ese es el programa que me interesa de por qué recuperar estas teorías, ¿no? Genial, Mijail. Bueno, te agradezco por la charla, agradezco a todos, todas por venir. Eh, Estoy segura que el resultado va a ser un ensayo fantástico, Mijail, como siempre, estableciendo nuevos puntos de llegada eh, para la relación entre arte, política y lo plástico, ¿no? Como formas de estudiar nuevas formas estéticas, ¿no? Que se salgan de los moldes a veces tradicionales con los que hemos vivido hasta ahora, estas ideas tradicionales acerca del arte, ¿no? Hay una agenda muy interesante. Como han podido ver, Mijail explora historia de la artesanía, pero también la gráfica, el arte contemporáneo y todo eso en conjunto, es una historia en proceso también de la plástica local. Y bueno, muchas gracias a todos. Recuerden que el resto de las charlas se pueden ver en nuestras redes sociales de la maestría. Intenten darse una vuelta y nada, gracias. Gracias, Nos gracias. vemos. Nos vemos. Chao.